que teníamos que tener voz los que no teníamos voz. Y tener voz nos implicaba también asumir nuestro propio compromiso. Nadie iba a dar la vida por nosotros, éramos nosotros por nosotros mismos. Y en ese momento, lo primero era el arte. Queremos hacer teatro, queremos hacer música, queremos hacer literatura, danza, video, fotografía, algunos filosofía. Y eso nos obligaba entonces a encontrar, a descubrir en nosotros esa pulsión de vida. Bueno, y aquí estamos ahora en Medellín, Colombia, con Jorge Blandón, director de la Corporación Cultural Nuestra Gente. Y estamos grabando esto para poder difundir el teatro de títeres y el arte en la UNIMA, Perú. Y bueno, Jorge, ahora estamos aquí, acabo de ver tu bella obra. El domingo estuve con una compañera viendo los ensayos y veo que hay, bueno, un camino recorrido, grandes pasos profundos andados. Y quisiera compartir con la gente de la UNIMA y la comunidad titiritera del Perú y el mundo un poco la historia de Corporación Cultural Nuestra Gente. ¿Cómo es que comenzó esta bella institución y cuál es la mirada que tiene del teatro integrado al buen vivir? Sí, básicamente la apuesta nuestra arranca en unas condiciones que yo creo las más adversas para cualquier sociedad, y es la guerra. Una guerra no declarada, una guerra negada por los grandes sistemas, el capital, el sistema de la iglesia, el sistema financiero, el sistema militar, el sistema político, todos haciéndose los de la vista gorda. Y sobre todo en Medellín, cuando no querían aceptar que esta sociedad estaba en el abismo, ahí en el borde, y solo era hacerle con un dedo, y todos al suelo. Nosotros fuimos parte de un movimiento de resistencia, un movimiento de jóvenes que en esos años 80 habíamos surgido de los procesos de la teología de la liberación. Nosotros somos hijos de la teología de la liberación. Nosotros somos producto de jóvenes que pensaron que teníamos otras opciones distintas a las que nos proponía el narcotráfico, la guerrilla y posteriormente el paramilitarismo. Y después toda la degeneración de una guerra en la que aparecieron grupos armados que estaban debajo de las piedras y que ofrecían el oro y el moro. Entonces, jóvenes amenazados por una sociedad, jóvenes en los cuales una sociedad adultocentrista le importaba muy poco la vida de los jóvenes. Digámoslo, éramos carne de cañón para todos aquellos que veían en estas manos la posibilidad de abrazar un arma de fuego. Pero realmente nuestra apuesta estaba en abrazar la vida, y ahí hace la diferencia. Querida María Laura, nosotros somos nuestra gente, y esa nuestra gente comenzó a llamarse Namuy Misak. Namuy Misak habla del pueblo guambiano, del pueblo paez, del pueblo del sur de Colombia. Un día nos encontramos con una comunidad indígena y comenzamos a leer lo que era nuestro origen y nuestra raíz, y a encontrarnos entonces en ese Namuy Misak. Dijimos, nosotros queremos llamarnos así. Luego nos tocó hacer la traducción, que es nuestra gente. Entonces somos la Corporación Cultural Nuestra Gente, un montón de muchachas y muchachos que en los años 80 vivimos un momento también de esperanza, pero fue porque nosotros decidimos tejer nuestra propia esperanza. Porque en medio del barro había mucha gente en él, y en ese barro, metidos en el fango, estábamos jóvenes de la misma edad, muchachas y muchachos, en su mayoría eran
entre los 14 y 23 años, que fueron muriendo y que fueron quedando en las esquinas. Porque una guerra es una perversión de la humanidad, donde simplemente es acallar la voz del otro, es desconocer al otro, es esclavizar al otro, es someter al otro, y esto obliga a imponerlo por la fuerza, porque nadie quiere ser sometido. Todos aspiramos ser seres libres, mujeres y hombres pensantes, sentipensantes, como Orlando Falsborda lo planteaba. Y en esa medida, para nosotros también era una bella experiencia el arte. Muchos de nosotros comenzamos a escribir pequeños textos, artículos para un periódico que tuvimos que se llamaba Namuy Misak, y que en esa medida ese periódico era como el panfleto de los jóvenes del barrio que querían expresar. Partíamos de una idea de la canción de Joan Baez, de Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad, y entonces nosotros tomamos la decisión de escribir los nombres nuestros en ese panfleto, en ese periódico, y era poder ir a cada casa, a cada lugar y decirle: venga, estos somos nosotros, ustedes nos han visto nacer en el barrio, crecer, ¿por qué nos señalas? ¿Por qué dices que nosotros somos de aquello o de lo otro? O que nuestras ideas son raras. Y entonces ahí comenzamos a confrontar a los viejos del barrio y a hacerles planteamientos distintos. Uno de los primeros que nos dio la mano fue el hombre que tenía la sociedad mutual. Él ya había visto enterrar muchos jóvenes. Él había con sus manos enterrado tantos jóvenes. Y ese hombre dio un momento de apoyo a nuestra gente. Otro fue un viejo cascarrabias muy querido que me decía: yo no creo en ustedes, ustedes son realmente gente que pierde tiempo. Como idealistas. Pero, sí, idealistas, exactamente, utópicos, pero ahí les ayudo. Y entonces esa pulsión de vida para nosotros se hace un ejercicio de defensa de la vida. ¿Y cómo defiendes la vida? Defiendes la vida en la calle. Y entonces comenzamos a hacer actos festivos en las esquinas. El día que había un chico muerto, nosotros íbamos a esa esquina y hacíamos un acto festivo. Ocurría alguna situación anómala en el barrio y estábamos siempre ahí. Entonces nuestras acciones tenían siempre que ver con la conquista de la vida. No nos podían robar la calle. La calle había que quitarle las sombras, de velar ese misterio que estaba ahí. Y ahí entonces fueron nuestras primeras puestas en escena, en la calle, jugar en la calle. Luego imaginamos que nosotros no teníamos una formación teatral, entonces fuimos a hacer una conversación con los maestros del teatro colombiano, ir a vivir la experiencia en la Candelaria con Santiago García, ir a Cali a vivir la experiencia con Enrique Buenaventura, aquí con otros maestros, con otra gente, conocer otros artistas de nuestras mismas edades. Y eso nos fue permitiendo también darnos cuenta que habían dos corrientes, una la de Stanislavski y la otra la de Pavlovsky. Nosotros asumimos la de Pavlovsky, pensando en que en ese Pavlovsky era el barrio, era el escenario, era la calle, era eso. Pero luego al final de todo esto dijimos también hay que ser capaz de ir a comprender las teorías de las artes escénicas, del teatro, lo que los grandes maestros del mundo plantean. Entonces fue como una combinación de esfuerzos y esa metodología nos llevó en esa primera fase de los primeros 5 años a construir un método que definimos teatro de grito. ¿Cómo gritar? Porque no había quien escuchara. Eso es lo que me llamó la atención el domingo y me pareció hasta sanador, porque el arte es medicina si en su esencia se manifiesta. ¿Cómo es? ¿A qué le llaman teatro del grito? Claro, en ese teatro del grito o teatro de grito para nosotros eran los jóvenes del barrio, eran los que estaban siendo asesinados. Por lo tanto debían ser los protagonistas de las obras de teatro. Y entonces nos tomábamos las calles y hacíamos acciones performativas. Y en esas acciones performativas invitábamos chicas y chicos de los colegios y armábamos puestas en escena. Claro, muchas de esas obras tenían que ver con nuestros maestros. Y ese teatro de grito, de denuncia, también estaba afincado
en las obras de Enrique Buenaventura, Los papeles del infierno. Entonces hablar de la maestra, hablar de la tortura, hablar de, bueno, ahora se me olvida un poco como estos nombres de esas obras que eran las de Enrique, que fueron como las primeras que nosotros abordamos. Claro. Luego comenzamos a hacer como un abordaje de una teatralidad un poco incómoda, que era lo que nosotros llamábamos como las escrituras de emergencia. Escrituras de emergencia significaba entonces sentarse todo el grupo y poner textos, y a partir de esos textos que colocábamos comenzamos entonces a escenificarlos, y surgieron obras como El habitante de abajo de la cama. En medio de una guerra, la gente, el único lugar que tenía para esconderse era debajo de la cama. Entonces allí aparecen esos personajes de Martín y Laura tratando de sobrevivir, deseando un mundo ideal, pero ese mundo ideal no llegaba, porque lo que llegaba al barrio era el bloque de búsqueda, eran los tanques Cascabel, eran todas esas fuerzas oscuras que venían buscando a ese señor que inundó Nueva York de Blancanieves, a ese personaje que crea todo ese gran movimiento de un cartel que decide el mundo llamarlo Cartel de Medellín. Ese mundo donde están los americanos, donde está la CIA, la DEA, es decir, ellos que hacen parte de este gran negocio, se montan también a condenar y a señalar a Medellín. Incluso en esos años, un tipo que fue alcalde de Nueva York decía: la única forma de resolver el problema del narcotráfico es bombardeando Medellín. Entonces ya te imaginarás que no solo era un problema nuestro en el territorio, sino todo esto. Entonces, para nosotros comenzamos a entender que teníamos que tener lugares de protección, y un primer lugar de protección fue una biblioteca popular. Entonces abrimos una biblioteca popular, luego abrimos una casa de muñecas, un pequeño espacio donde las puertas eran los teatrinos, y ahí sacábamos las manos, colocábamos una cortina de flores y desarrollábamos nuestra puesta en escena, y las chicas y los chicos en la calle. ¿Y tiene que ver con la obra de Ibsen? No, libertario que ella... No, porque en ese momento para nosotros era como nuestra propia poética. A nosotros nos animaba el punk, nos animaba Gonzalo Arango, los nadaístas, a nosotros eran nuestros propios poetas, claro, los que nos empujaban. Claro. Digámoslo, teníamos con qué hacer realmente una revolución mental. Porque la poesía nuestra era muy fuerte en el caso de los poetas colombianos, de los escritores colombianos. Sí, porque además nace de esa sombra que se instaló, y cómo se iluminaron esas sombras, es la pregunta que te haría, ¿no? Me parece importante porque veo en el contenido mucha luz, o sea, en tu casa teatral, la de ustedes, de la comunidad, cómo se desenvuelven, ¿cómo es que se iluminaron esas sombras a lo largo de los años? No se te olvide que esto fue un burdel. Entonces los burdeles son oscuros. Hay que sellar todo, las paredes, las puertas, las ventanas. Y entonces lo que nosotros aún estamos haciendo es hacer más transparente la casa, hacer más transparente el proyecto. Me contó que este espacio físico fue eso, y que lo fueron como así, abriendo, iluminando. Exactamente. Entonces también hay una metáfora. Cuando nosotros hablamos del plexo solar como actores, como actrices, decimos, respiramos desde el plexo solar, y nosotros nos imaginamos que la casa tenía que ser el plexo solar del territorio. La casa debía ser un ente, una entidad, debía ser parte de esa dimensión de sociedad, de que la gente aceptara este lugar como un espacio de liberación también. Entonces la casa tiene un misterio. Ella misma va contando sus historias. La mujer apodada la Pantera, que era una hermosa mujer fiera que muere por culpa de un amor en esta casa, es la prostituta que atiende en la sala número 1. El ojo de buey, que es el personaje que está mirando siempre, el que atisba, el que avisora, el que ve, el que siempre está señalando, el que pone en la interrogación. ¿Puede pasar? ¿No puede pasar? La problemática, claro, del cuestionamiento. Exactamente. Entonces, también la casa nos fue poniendo como un poco de desafíos de cómo narrar la casa y de cómo contarla. Hemos hecho obras de teatro sobre la casa. Hemos hecho obras de teatro sobre el barrio, sobre la comunidad. Entonces, también nuestra teatralidad es la espiritualidad
que la gente del barrio tiene, que la gente de la comunidad tiene, porque en últimas, ¿cómo narramos nuestra poética? Se narra con los poemas de la misma gente. Construir una épica implica que hay un protagonista, y el protagonista es la comunidad. Esa comunidad es protagónica en sus actos, en su construcción, en su propia fe, y esa fe obedece también hacia un lugar, hacia donde voy. Nosotros ya estamos aquí. Entonces lo que hay que hacer es, eso que ya está instalado, tiene que emerger de otra manera. Todo eso que nos pasó a nosotros en los años 80 y 90, digámoslo, nosotros nos alimentó porque nos permitió poder colocar una teatralidad distinta. Hay un momento para nosotros también muy fuerte, y es el teatro latinoamericano, de buscar de otros autores latinoamericanos y hacer ese tipo de obras. Pero al final decidimos que era contar nuestras propias historias, claro, crear nuestra propia dramaturgia. Una dramaturgia que sigue siendo muy sencilla, muy humilde, sin mucha pretensión. Pero profunda, porque claro, lo que he visto hoy día es profundo, o sea, va más allá de un entretenimiento. Exactamente. Tiene que ver con gozar, disfrutar el arte del títere y del teatro y la música, toda esta interdisciplinariedad que vi, pero a la vez, desde como siempre, es como cuando ves un bello árbol frondoso y sus raíces son muy profundas, sí, ¿no? Esa es la sensación que tuve, la profundidad que puede llegar a los niños, a las niñas, al espectador, espectadora, pero desde esta historia, esta capacidad de construir desde lo más hondo, desde su verdadera potencialidad que nace de lo profundo, ¿no? Eso sí, ahí hay una cosa clara, y es que nosotros no somos un grupo que construye espectáculos, nosotros somos un grupo que construye pedagogías. Y cuando hablamos de las pedagogías, tenemos que hablar de las pedagogías sociales. El arte es una pedagogía social, es una pedagogía que necesariamente está atravesando el cuerpo de la gente. Y lo primero que aprendemos nosotros, los artistas, cuando lo vivimos, es la autoestima. Y construir la autoestima es darle valor y lugar al otro, claro, es que el otro se reconozca, que el otro se sienta, que el otro comprenda, que el otro se escuche, que el otro vea, que el otro tenga capacidad de hacer distanciamiento y que sea capaz de comprenderlo. En esa medida creemos que ese es el lugar del arte en la vida de una sociedad y en la vida de los artistas. A mí me parece increíble porque en tiempos de este individualismo histérico, ¿cómo es que se puede construir la comunidad? Esa es la pregunta que me hago, porque veo que se cocina juntos, se trabajan juntos, tienen sus jornadas. ¿Cómo es que se desarrolla esta comunidad de nuestra gente? Voy a responderte primero con una anécdota. Estamos en un foro de la Red Colombiana de Teatro en Comunidad en Bogotá. Y uno de los invitados que hacía parte de la mesa, que habían invitado a los compañeros del Teatro Luz de Luna de Bogotá, que hacía su evento, invita al maestro Santiago García. Y bueno, él era el que hablaba al final, el que cerraba, y yo tomé la palabra en la parte inicial y hablé del teatro comunitario en, con, por, para la comunidad. Y él se quedó un poco molesto y dijo: todo teatro es comunitario, desde los griegos. Y ahí, en esa cosa tan particular, yo le dije: maestro, pero usted habla del nuevo teatro. ¿No tenemos acaso nosotros derecho a colocarle un apellido al teatro y llamarlo teatro comunitario? Y cuando decidimos ponerle ese apellido y llamarlo comunitario, era porque ya veníamos viviendo la acción comunitaria. Y veíamos, por ejemplo, en el Teatro La Candelaria, una experiencia que era absolutamente comunitaria. Desde los actores llegar a las 9 de la mañana, prepararse, entrenar cada uno solo, y a las 10 el colectivo, venían, lo asumían, debatían, al mediodía el almuerzo, y luego cada uno desarrollaba sus acciones, y luego en la noche en la obra de teatro para la temporada. Así más o menos trabajamos nosotros. Nosotros llegamos temprano, estamos en la disposición, cada uno tiene tareas, yo hago miles de tareas acá, y entonces me toca ponerme como al tanto de todo, y en esa medida
el equipo artístico me demanda el tiempo que debo estar en escena. Entonces combino como ese momento. Entonces, estar en la casa es convivir con la casa. ¿Qué es lo que te pone la casa? El jardín, tienes que cuidar el jardín, tienes que cuidar la casa, la pintura, estar pendiente, hay que barrer, hay que trapear, pero todos nosotros nos alimentamos, entonces debe haber alguien que haga los alimentos, que prepare la comida, debe alguien que debe cuidar las 3 monedas de chocolate, que esas 3 monedas son el sustento para la organización, para poder saber que también nuestro acto de creación también tiene un acto de autoexplotación. Nosotros no ganamos nunca lo que nosotros mereceríamos. Y además, nosotros partimos de un principio, la generosidad, la bondad. Nosotros damos la vida que nosotros tenemos en el arte a una comunidad que no tiene cómo resolver su día a día. Entonces nosotros decidimos que el ingreso a la casa es con trueque, que la gente trae el arroz, que la gente trae panela, que la gente trae café y la gente trae lo que nosotros nos vamos a comer durante la semana. Eso también hace parte de una construcción de comunidad, cómo esa comunidad cohabita con nosotros y cohabita en la medida también que defiende el territorio, que defiende la casa, que cuida la casa, que protege la casa, pero que te cuida a ti como actor, como actriz. Como tú lo cuidas a ellos, como uno los cuida a ellos, ¿no? Así es, entonces es siempre como una construcción de la reciprocidad. Y en la reciprocidad tienen que ver la bondad, la solidaridad y todo eso tiene que ver con la verdad. Cómo le da sentido de verdad a una comunidad, que ella se manifieste, que ella pueda decirlo. 2 anécdotas alrededor de esto. Los chicos nuestros que viste ahora en la obra, Esteban vive en otro barrio cerca, donde hay bandas de sicarios que siguen estando en la ciudad, pero en ese momento que la guerra era más dura, él pasaba y decía, déjalo que ese es uno de los locos del teatro. La segunda anécdota, está alguien tocando la puerta, alguien que vende, las bandas acá terminaron reduciendo los huevos, las arepas, el gas, entonces ellos van y venden, juegan un poco una economía ilegal dentro del barrio, dentro de una economía legal. Tocan la puerta de la casa contigo, que es nuestra también, y está otro de los compañeros. Él no abre, por supuesto, pero escucha que alguien dice, no, ahí no toques, que esa es la casa de los hermanos Grimm. Cuando ya tú tienes en un chip de la gente, el que está metido en la onda de, llamémoslo entre comillas, el mal, ese ya sabe quiénes somos nosotros. Y no somos los del mal precisamente. No, claro, qué hermoso. Porque realmente es lo que decíamos, ¿no? Iluminar las sombras. Cada uno viene a transitar una vida con sus luces y sombras, pero el arte es la integración de todo lo que es lo bueno, ¿no? El buen vivir, por eso se le llama. Es como que extrae lo mejor de todos los seres, ¿no? Claro, cuando el Sumat Kawsay plantea el hacer bonito, el pensar bonito, el ser bonito, creo que eso tiene un sentido desde el arte. Y creo que hay ahí una profunda construcción filosofal. Sí. Es decir, ahí no puedes negarla, porque eso también es lo que hacen los pueblos originarios, claro, lo que hacen nuestras comunidades. Solamente que todo esto se ha desvirtuado por un sistema financiero, un sistema capitalista voraz, que no es capaz de construir otras alternativas, unas alternativas en una economía que sea posible, que esté cercana al otro, que facilite el trueque, por ejemplo, como un principio, no el asunto de la oferta y la demanda, claro, sino la oportunidad que tenemos de intercambiar eso que tú tienes con lo que nosotros, claro, compartimos. En últimas es compartir, mecanismos de compartir. Claro. Se comparte la vida y en eso, cuando uno piensa bonito, da cosas bonitas. Sí, alguna vez escuché a un maestro decir que a su vez él escuchó de un maestro afro de arte, decía, en Occidente cuando nace un hijo se suma un cuadradito, en nuestra comunidad cuando nace un hijo se ensancha el círculo, y creo que la gran evolución, porque se le llama revolución, pero mi maestro le llamaba
la mejor revolución es la evolución. Creo que la mejor evolución es ensanchar el círculo y convertirnos en este acto de resistencia de el sí se puede en comunidad, porque somos ese espejo comunitario donde todos nos desarrollamos por el bien común, ¿no? Es muy interesante. Bueno, Jorge, ya estamos llegando al final y quería preguntarte sobre el trabajo propiamente de nuestra gente. ¿Cuántas obras han hecho? ¿Cuáles han sido las más representativas, las que han hecho más eco en la comunidad? Cuéntanos un poco de eso para que nuestra gente del otro lado se entere. Sí, podemos hablar que nosotros tenemos cerca de unas 40 obras, pero también tengo que decirte que son muy distintos los momentos de las creaciones de esas obras. Entonces, podemos tener un momento de creación de muchas obras con jóvenes, con la comunidad, y entonces allí hay un tipo de obra, una obra que surge básicamente para la construcción de artistas para la vida, para formar, para potenciar habilidades en el territorio. Luego viene un momento de obras que son los títeres. Para nosotros los títeres fue un momento muy bello. Los primeros 10 años tuvimos 3 o 4 obras de títeres que nos dieron posibilidades de circular y de que generáramos ingresos para sostener la casa. Y luego viene una teatralidad que es, digámoslo, como la búsqueda personal en todo el tema del teatro del absurdo. Entonces fue irme a buscar unos autores europeos, pero que luego yo digo, aquí también hay. Y parto de un cineasta cubano, que es Tomás Gutiérrez Alea, que dice, no hay nada más absurdo que la vida en América Latina. Está llena de situaciones de lo absurdo. Y comencé a buscar otros autores, y eso me permitió encontrarme a Leo Maslía, me permitió encontrarme otra gente como Virgilio Piñera, bueno, autores cubanos, argentinos, chilenos, que van dando como otras matices como a esta teatralidad. Y luego viene un momento muy bello del grupo, que era reordenar, restablecer, volver a coser el tejido que se había roto. Y entonces establecemos como un equipo núcleo, ya actores muy maduros, profesionales, dedicados a su vida, a su creación, a la casa, y ahí entonces logramos echar a andar un proyecto teatral de los últimos 15 años de dedicación exclusiva. Entonces son momentos muy distintos. Podemos hablar que nosotros hoy, en esta última creación, tenemos 5 obras para nosotros muy bellas. Una que ya no está vigente, que hicimos con Ademar Bianchi, director de Catalina Sur, y es la obra sobre la casa, sobre el barrio, y cuando llegamos éramos otros, y entonces era hablar del burdel, hablar del puteadero, hablar de todo este lugar, y hablar de las mamás que vinieron a actuar, pero que se enojaron un día y dijeron, no, nosotros no queremos ser otra vez mamás, eso lo somos todos los días, queremos hacer de prostitutas, queremos poner los personajes ahí. Y entonces eso fue fascinante, porque todo eso era también la capacidad del barrio de inventar la obra. Eran 80 vecinas y vecinos actuando, viviendo esto, una cosa maravillosa. Luego vinieron otras creaciones alrededor de un problema que tuvimos acá en Medellín, en medio de la pandemia. Fuimos cerrados por el alcalde de esta ciudad, una cosa terrible. Nos metieron helicóptero, ejército, policía, y encerradas las vecinas y vecinos durante 16 días, en medio de la pandemia, en una cosa atroz que no se le ocurre sino a un animal, a otra bestia de esas negras que uno ha visto en la guerra en una sociedad como esta. Entonces esto nos llevó a construir una obra de teatro con la gente del barrio que se llama Sonata para un Sinaí. Y esa Sonata para un Sinaí era el abrazo de esta gente del barrio que había sufrido con tanto dolor esta situación a la que le había sometido un gobierno cruel, nefasto que ha tenido esta ciudad. Y eso también a nosotros nos lleva como a instalarlo. Luego hacemos una obra que para nosotros es muy interesante y es Venga pues ese teatro.
en medio de la pandemia hicimos escrituras colectivas y hicimos un proyecto que se llamó El Aparte. Y en ese proyecto El Aparte surgieron 3 obras de teatro. Invitamos a un dramaturgo colombiano, Orlando Cajamarca, director del Teatro Esquina Latina de Cali, a que nos acompañara, un amigo. Y en esa medida surgen obras, y hoy la que tenemos puesta es esa, que digámoslo, habla del momento de ese conflicto y de lo que pasaba, y que a su vez va relatando el estallido social. Todo lo que va pasando en las calles, va pasando por el televisor, va pasando por todos estos asuntos de la pantalla, y se va haciendo una cosa fascinante. Ahora eso nos pone también a pensar en la pandemia, y hicimos otra obra que se llama Pandemías, o el barrio de la señal en la cruz. Nosotros logramos con un movimiento latinoamericano crear la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad, y el origen está en la Red Colombiana de Teatro en Comunidad. Y ahí le planteamos al gobierno colombiano crear unas becas de creación para el teatro comunitario. Y esa Pandemías es beca de creación, digámoslo, de las que comenzaron. Y ahora las 2 obras en las que estamos es El Canto de la Cigarra, que es un cuento de Onelio Jorge Cardoso, cubano, y que le hicimos hace muchos años, pero le hemos hecho una reposición. Y la última que acabas de ver, que es Cirilo y la Guacamaya, que hemos hecho una revisada, volver al origen y volver al lugar de los chocoes. Me encantó porque tiene que ver, bueno, le soplo para que algún día la vean, tiene que ver el encuentro intercultural entre la migración, ¿no?, la cultura afro, con la cultura originaria, ¿no? Y no les voy a spoilear porque la idea es que algún día vengan y la vean. Claro. Y bueno, eso. Una pregunta última antes de mandar los saludos a la UNIMA Perú, y es los títeres. ¿Qué aporte han tenido los títeres en la Corporación Cultural Nuestra Gente, en este trabajo interdisciplinar que tienen ustedes? Sí, yo creo que nosotros hemos sido descuidados con los títeres. Nuestros primeros 5 años fueron de muchos títeres, pero luego estos últimos 5 años volvimos a reconciliarnos con ellos, a pedirles perdón a ellos y a volver a entrar en ese universo. ¿Y por qué? Y lo más bello precisamente es porque hay una otra generación que fue formada en la casa, actores, actrices, que hoy son músicos, que son bailarines, que tienen otra formación, y que encontraron que los títeres también eran parte de su vida, y que nosotros habíamos sido alguna vez egoístas y no se los habíamos prestado. Hoy ya son de ellos. ¡Qué maravilla! Porque de verdad el universo simbólico que se ha narrado en esta bella obra, bueno, exquisito, creo que lo están haciendo muy bien. Bueno, y todas estas preparaciones, nunca dejar de formarse, que vi el domingo con nuestra amiga Gaby Céspedes, el grupo, esta residencia que se ha hecho este fin de semana ha sido pero exquisita, y el resultado ha sido muy bueno, yo he disfrutado mucho. Sí, igual hemos tenido como la solidaridad de la gente de Jabrú, tú misma que llegaste también y opinaste cosas, pero vino también con nosotros y trabajó otro compañero de África, de Guinea Ecuatorial, y trabajó desde el cuerpo, desde lo que él hace, y entonces eso también nos dio pista y nos dijo, la obra va por ahí, ese es el camino. Entonces creo que también son encontrar los caminos, hallar como esos dioses que te van mostrando, que van en el lenguaje abriendo los caminos y permitiendo que tú te encuentres y reconozcas lo que eres, lo que haces, lo que te gusta. La esencia. Y bueno, Jorge, vamos a enviarle un saludo a la UNIMA Perú y a la comunidad titeritera del mundo, porque esto se publica en las redes de la UNIMA Perú. ¿Qué podrías decirle al mundo títere y al mundo arte a través de esta entrevista? No, yo diría que creo que las cosas más fantásticas y que nos llenan de asombro es el mundo de los títeres, el mundo de los muñecos, y que hay que ser capaz de estar todos los días encontrando el ánimus, haciendo ese soplo de vida que hay en las manos de ese Faber,
¿sí?, que hay en cada titiritera y en cada titiritero, y que sea la posibilidad de seguir animando y creando vidas, creando historias. Y para la gente de Perú, encantados, un abrazo grande, y bueno, desde Colombia también seguimos apostando y soñando a este universo de los títeres. Gracias, Jorge. Él fue Jorge Blandón, como dijimos al inicio, director de Corporación Cultural Nuestra Gente para la UNIMA Perú. Gracias, Jorge. Gracias.